Como dijimos, entonces la ecuación química es una forma de representar en el papel al cambio químico y tiene algunas partes que se van a repetir siempre. Entonces, por un lado vamos a tener a las sustancias iniciales en la reacción que denominamos reactivos. Siempre va a estar presente una flecha que va a estar indicando o representando el cambio. Y por último vamos a tener también siempre las sustancias que se obtienen como resultado final, que las denominamos productos. Bueno, algunas cuestiones a saber: si los reactivos o los productos son varios, entonces van a ir separados por un más, y suele darse la información del estado de agregación en el cual se encuentra cada sustancia, colocado al costado como un subíndice entre paréntesis. Si la sustancia tiene entre paréntesis una S minúscula colocada como subíndice, quiere decir que esa sustancia es sólida. Por el contrario, si encontramos una L minúscula, significa que es un líquido. Una G expresaría que se trata de un gas, y cuando aparece la A acompañada de la C o bien una A acompañada de una Q, eso simboliza que la sustancia está en estado acuoso, es decir, que está disuelta en agua. Un ejemplo entonces de una ecuación química que ya charlamos previamente sería la electrólisis del agua. Entonces, en ese caso hay un único reactivo, que es el agua, que se trata de una sustancia líquida y que cuando uno le aporta energía eléctrica se provoca la ruptura de los enlaces y generación de nuevo, formando por un lado hidrógeno gaseoso y por otro lado oxígeno también gaseoso. Entonces acá tendríamos un ejemplo particular que sería la electrólisis del agua. Ahora, no todas las reacciones tienen el mismo formato. Por ejemplo, el azufre, que se encuentra como un residuo muchas veces en el carbón, que es un sólido, al encontrarse o reaccionar con el oxígeno del aire, que es un gas, forma algunos óxidos del azufre, como pueden ser el óxido sulfúrico, que también se trata de un gas. Ahora, algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las ecuaciones químicas deben cumplir o deben estar balanceadas o ajustadas. ¿Qué significa entonces balancear o ajustar una ecuación? Bueno, lo que tenemos que mirar es que no se pueden haber creado ni pueden haber desaparecido átomos si comparamos el lado de los reactivos con el lado de los productos. O sea, balancear o ajustar una ecuación es hacer cumplir la ley de conservación de la masa. Es decir, que el número de átomos de cada elemento debe ser igual a cada lado de la flecha. O sea, si comparamos lado de los reactivos con lado de los productos. Entonces, en nuestro caso, tenemos dos átomos de hidrógeno, lo cual nos lo indica el subíndice que tiene al costado, del lado de los reactivos, y dos átomos de hidrógeno del lado de los productos. O sea que podríamos decir que el hidrógeno se encuentra balanceado o ajustado. También se puede usar la palabra equilibrado. En cambio, el oxígeno, que tenemos un solo átomo en los reactivos, en los productos aparecen dos. Entonces, esto estaría como indicando que se creó por arte de magia un oxígeno. Y eso en la naturaleza no existe. Yo tengo que haber empezado con tanta cantidad de átomos como la que termina. Entonces, ¿cómo vamos a corregir esa situación? Bueno, nunca vamos a modificar las fórmulas químicas de los compuestos. Lo que vamos a hacer es colocar números grandes que pueden ir adelante de cada sustancia, los cuales reciben un nombre bastante raro y es el de coeficientes estequiométricos. Más adelante lo vamos a retomar. De tal manera de que yo pueda corregir entonces esa situación de que
hay diferente cantidad de átomos de cada elemento. Entonces, por ejemplo, en nuestra ocasión es necesario colocar un 2 grande adelante del agua. No podría hacerlo acá porque el agua es un conjunto y no puedo modificar solo a una parte de la molécula. Solo puedo colocar coeficientes adelante de las fórmulas de las sustancias. Vuelvo a repetir que tampoco es válido cambiar los subíndices. Yo no podría haber hecho esto porque yo necesito, eso ya pasa a ser agua oxigenada, es otro compuesto y por lo tanto no es válida. Entonces, al colocar este 2 grande acá adelante, lo que estoy haciendo es que este 2 va a multiplicar a cada uno de los elementos que se encuentran detrás. O sea, 2 por 2 me estaría ocasionando que ahora tengo 4 átomos de hidrógeno y 2 por 1 tendría 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿cómo corrijo del lado de la derecha? Porque ahora lo que ya tenía acomodado o ajustado no está más. Y entonces, una forma fácil es poner un 2 adelante del hidrógeno, lo que va a provocar entonces que 2 por 2 también me dé 4 átomos de hidrógeno al otro lado de la flecha. Y 2 por 1 me había dado 2 átomos y como yo ya tenía un subíndice de 2, o sea, ya tenía 2 átomos de oxígeno, logré que esta ecuación entonces quede balanceada o ajustada. En el caso de la formación del óxido sulfúrico, nos sucede algo similar. Tengo el azufre que se encuentra balanceado porque hay un átomo de cada lado, pero el oxígeno es el problemático donde de un lado hay 2 y del otro hay 3. Entonces, como no se pueden haber creado átomos, en este caso, lo que voy a hacer es pensar, ¿existe algún número que multiplicado por 2 me dé 3? Bueno, la realidad es que no existen enteros. Ahora les voy a explicar que existe el balanceo con fracciones. Por ahí es un poco más complicado y algunos digamos como que no lo eligen, pero es una chance. Entonces, si yo quiero buscar un número entero que me dé 3, no lo consigo. Entonces lo que hago es tomar al producto de la reacción y ponerle un 2 adelante. Entonces de esa manera va a multiplicar al azufre y también al oxígeno, lo que me genera entonces 2 átomos de azufre del lado de los productos y 6 átomos de oxígeno del lado de los productos también, perdón. Entonces, para compensar del lado de los reactivos, es necesario colocar un 2 grande delante del azufre y ahí lograría tener la misma cantidad de átomos de azufre y colocar un número que multiplicado por 2 me dé 6, o sea, tendríamos que poner un 3 que multiplicado por 2 entonces nos hace tener 6 átomos de oxígeno también del lado de los reactivos. Entonces, de esta manera logramos balancear nuestra ecuación, o sea, poniendo un 2 adelante del agua y un 2 adelante del hidrógeno en el caso de la electrólisis del agua, un 2 adelante del azufre, un 3 adelante del oxígeno y un 2 adelante del óxido sulfúrico en el caso de la formación de este óxido. Bueno, entonces, ¿podríamos haber balanceado de otra manera? Sí, la realidad es que en las dos ecuaciones se puede hacer otro balanceo que implica el uso de fracciones. Si yo miro, el hidrógeno estaba bien, pero el oxígeno acá hay un solo átomo y acá hay 2. Como yo puedo poner un medio acá adelante, un medio sería 0,5, ¿no? Y 0,5 por 2 nos da 1. Entonces, esta es otra chance u otra forma de balancear. En el caso del trióxido, la formación del trióxido de azufre, nuevamente el azufre estaba bien, el problemático era el oxígeno. Entonces, ¿cómo puedo hacer que esto me dé 3? Bueno, multiplicándolo por 1,5, ¿no? 1,5 por 2 nos da 3, o sea, podría poner un 3 medios adelante del oxígeno y eso nos llevaría también a una ecuación balanceada.
Entonces, algo importante es acordarse que en toda ecuación debe de buscarse siempre el menor número posible o coeficiente. Esa es la correcta, no puedo poner cualquier valor, sino que siempre para balancear una ecuación se debe buscar el número más pequeño posible. Vamos a ver un ejemplo más, un poquito ya más complicado, que son las combustiones. Entonces, una que ustedes probablemente vieron tiene que ver con la biología, que es la respiración celular. En la respiración celular, la glucosa, que es un compuesto que tiene muchos átomos en su composición, reaccionaba con el oxígeno que viene desde el aire y eso nos provocaba dióxido de carbono, que nosotros después terminamos eliminando en la expiración, y agua. Bueno, entonces, en este caso lo que les conviene hacer frente a una ecuación de este estilo, donde hay muchos átomos que intervienen, es elegir aquellos que se repiten menos veces. Por ejemplo, el carbono está solo en un reactivo y en un producto. El hidrógeno está solo en la glucosa y en el agua. Y el oxígeno es el que se repite por todos lados, ¿no? Tenemos en la glucosa como otro reactivo, en el dióxido de carbono y en el agua. Entonces, yo lo que voy a hacer es a ese oxígeno que se repite por todos lados, dejarlo para balancear a lo último. Y voy a empezar por los que se repiten menos veces. Siempre esa es la forma más sencilla de balancear una ecuación. Entonces, si tomo el carbono, por ejemplo, tengo 6 átomos del lado de los reactivos y uno solo del lado de los productos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pongo un 6 grande adelante, lo que no solo va a multiplicar al carbono, sino que también va a multiplicar al oxígeno. Sigo con el hidrógeno, que es el que se repite menos. Tengo 12 átomos del lado de los reactivos y como tengo 2 en los productos, también le voy a poner un 6, porque multiplicado por 2 me daría 12. Entonces, una vez que hice esto y logré corregir el carbono y logré corregir el hidrógeno, voy a hacer el recuento de oxígenos. Entonces, tengo 6 por 2, 12 átomos de oxígeno que aportaría el dióxido de carbono. Más 6 por 1, 6 átomos de oxígeno que aportaría el agua. Por lo tanto, un total de 18 átomos de oxígeno del lado de los productos. Ahora, del lado de los reactivos yo tendría 6 átomos de oxígeno en la glucosa y 2 en el oxígeno gaseoso del aire, lo que nos da 8, no llegamos a 18. Entonces, ¿cómo voy a corregir? Bueno, nunca me conviene modificar esto, porque si yo pongo un número grande delante de la glucosa, me va a cambiar al carbono y me va a cambiar el hidrógeno. Entonces, busco compensar solo modificando la cantidad de oxígeno del aire. Entonces, ¿cómo haría eso? Bueno, quiero llegar a 18. De los 18, 6 ya los tengo en la fórmula de la glucosa. Por lo tanto, tendría que buscar 12 átomos más y poniendo un 6 grande adelante del oxígeno, nos da 6 por 2, 12 átomos y no más 2. Y entonces 12 más 6 logramos obtener nuevamente 18 y de los dos lados obtuvimos la misma cantidad de átomos de cada elemento. O sea, podemos decir que esta ecuación quedó balanceada o ajustada colocando un 6 adelante del oxígeno, un 6 adelante del dióxido de carbono y un 6 adelante del agua.